Hola hermanos, buenos días, o tardes, perdón, ya, ¿cómo están hermanos? Dios les bendiga hermanos, estamos iniciando este tiempo de adoración para nuestro Señor, hermanos. Les mando saludos, espero que se encuentren bien en casa, hermanos, con la familia, que puedan estar ahí en familia, ¿verdad? Viendo también este mensaje, hermanos, espero en el Señor, ¿verdad? Que puedan estar ahí todos reunidos y esperando la bendición, hermanos, a través de la porción de la palabra en este día, hermanos, para todos ustedes. Así que, pues voy a tener una meditación en la palabra del Señor. No sé, ahorita voy a poner el nombre del mensaje, pero hoy les quiero compartir algo, hermanos, muy importante acerca de el deseo de vivir o de morir, ¿verdad? Ahí muy interesante lo que la palabra de Dios, lo que nuestro Señor quiere decirnos en este día, hermanos. Pero pues sin antes también, saludarles, hermanos. Les comparto que estamos bien, mi familia está bien, mi esposa, Marco, Máximo, Kaila, todos estamos bien, gracias a Dios, hermanos. Así que pues hoy esperamos que sea un día también de gran bendición, como lo han estado haciendo todos estos días, hermanos. Y bueno, hermanos, le seguimos orando por muchas necesidades que se están viviendo hoy en día. Para no mencionarlas aquí, las hemos estado ahí publicando para que puedan ustedes acompañarnos también a seguir orando, hermanos, no solamente ya por gente lejana, sino ya familiares muy cercanos que están con mucha necesidad. Pues también estamos orando por ellos, por personas directas, ¿verdad? De nuestra familia, de ustedes mismos, hermanos. Pues vamos a seguir poniéndolo en oración, hermanos. Y bueno, pues no sé si pueda al final, hermanos, también tener unas alabanzas. Es que luego a veces se complica un poquito aquí ponerle todo, hermanos, para que ustedes puedan también estar viendo la letra y todo. Pero si no, hermanos, mientras quisiera que pudiéramos estar enfocándonos ahorita en la palabra del Señor, hermanos, y quisiera que pudieran estar preparando también su Biblia. Voy a poner la cita aquí también para que ustedes nos acompañen. En Filipenses capítulo 1, versículo 23 en adelante, hermanos, y 24 va a ser nuestro mensaje central en esto, hermanos. Ok, pero voy a dar lectura, hermanos, un poquito más atrás para que tengamos todo el contexto. Desde el verso 20, Filipenses capítulo 1. Quisiera leer desde el versículo 20 al 26. Dice la palabra de Dios: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Mas para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y como les estoy diciendo, hermanos, en esta porción, hermanos, quiero sacar la esencia de este pasaje, ¿verdad? Que nos pone viendo. Déjenme poner la pantalla chica. Ok, ahí pueden verlo. Y voy a centrar la meditación en estos versículos, hermanos. Como les digo, hermanos,
es necesario que nosotros reflexionemos lo que el Señor está pidiendo de nosotros a través de la oportunidad que nos ha dado de vivir, hermanos. Es muy válido, como decía Pablo, aquí Pablo estaba expresando dos situaciones en su vida, ¿verdad? Que no sabía qué escoger, deseo de vivir o deseo de morir, hermanos. Pero quiero que pongamos mucha atención, ya que cuando Pablo escribió estas palabras, Pablo se encontraba preso en Roma, ¿sí? Y aquí fue donde él escribió 4 epístolas, escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿verdad? Y es en Filipenses cuando el primer capítulo, ¿verdad? Del verso 20, es como lo acabo de leer, donde el apóstol Pablo realmente confronta la realidad, ¿verdad?, ineludible de su muerte. De alguna manera sabía que tenía que llegar ese momento en su vida, pero también se encontraba en un momento glorioso, porque él se encontraba ya con la capacidad, con decir, he hecho todo para ti, mi Señor, ¿verdad? He corrido la carrera, he llegado hasta el final. Y Pablo decía, si por mí fuera, yo ya estaría con mi Señor, yo preferiría estar con mi Señor, ¿verdad, hermanos? Pero también hace un contraste muy válido acerca pero dice, por causa de vosotros es necesario que todavía permanezca también en la carne. Entonces no sé qué escoger, ¿verdad? De allí, hermanos, su pensamiento aquí sobre la muerte y la vida es muy paradójico. ¿Qué escoger? Uno, vivir o morir. Pero quiero resaltar, no estaba diciendo que él ya iba a morir, sino él estaba expresando un deseo, ¿sí? El deseo de decir, ojalá yo ya pudiera estar con mi Señor. ¿Cuántas personas han expresado ese deseo? Yo ya quisiera estar con mi Señor. Y sobre todo hay personas de edad avanzada que yo los he escuchado decir que, yo ya viví, yo ya hice, yo ya deshice, yo ya debería estar con mi Señor. Pero entendamos, hermanos, que Pablo en él había un deseo de morir. O sea, no de quitarse la vida, sino para estar con su Señor. Dice el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y por supuesto, hermanos, si nosotros ponemos en balanza todo lo que podemos estar viviendo, aún ya con Cristo, hermanos, habiéndole conocido, tenemos la esperanza y tenemos la promesa de que estaremos con Él. Pero imagínense si pudiéramos nosotros elegir, hermanos. Estoy seguro que muchos podríamos elegir ya estar con nuestro Señor, gozando de esa vida eterna, estar con nuestros seres queridos, hermanos, allí, todos los que han sido salvos. Entonces, aquí entendamos, hermanos, que realmente Pablo solamente está expresando ese deseo de morir, pero para partir y para estar con Cristo, ¿sí? Y eso es muchísimo mejor que cualquier cosa que pudiéramos estar viviendo aquí, hermanos. Ahora, hay que entender, hermanos, que la muerte en sí es temida, ¿verdad? Todos tenemos, hay ese temor, ¿verdad? A la muerte en sí, lo que representa la muerte, pero también en muchas maneras es deseada también la muerte. Así que los momentos de crisis, hermanos, a veces llevan al ser humano a ver la muerte como la solución final, ¿sí? Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad, hermanos? Cuando hay la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Pasa por tu mente, ¿sabes qué? Ojalá yo pudiera estar a donde fue mi ser querido, mi familiar, mi papá, mi hermano, mi mamá, mi hijo, qué sé yo. Pero hay de repente ese deseo también de querer partir, ¿verdad? Por la pérdida de un ser humano. También podemos ver que las mismas depresiones, ¿verdad? La depresión y la tristeza en ciertas personas, ¿verdad? Ha sido como un sentimiento o como un deseo también de querer morir, ¿sí? Cuando
no es ningún secreto, hay personas que han dejado esta vida, incluso cuando han estado en situaciones o en problemas económicos muy grandes, personas que han llevado, que han quedado en la ruina, que han perdido todo, totalmente todo, hablando económicamente, hay un deseo de morir, ¿verdad, hermanos? O también, como lo hemos visto, las enfermedades prolongadas, hermanos. Las enfermedades prolongadas, también nosotros tenemos esa situación. ¿Y qué decimos de las enfermedades? Ojalá yo ya no quiero padecer, yo ya no quiero soportar, yo ya no quiero seguir adelante con esto, yo ya quisiera, y por ahí hay otras cosas que han metido últimamente, que si es legal y la eutanasia y otras cosas, pero realmente hemos visto que las personas, hermanos, espero que ahí se puede estar escuchando mucho mejor, si no vamos a ponerle un poquito más de ganancia. Aquí espero que escuche mejor, hermanos. Y podemos entender, hermanos, que muchas de las enfermedades nos pueden llevar incluso a pensar, ¿verdad? A tener un deseo de morir, ¿sí? Y hermanos, aunque el deseo de morir puede hacerse latente, puede estar ahí presente, no se debe de precipitar la muerte. ¿A qué me refiero, hermanos? El suicidio, ¿verdad? Todo debe de ser en el tiempo que Dios lo disponga, hermanos, en su soberanía. Entonces nosotros podemos ver que puede haber ese deseo de morir, un deseo muy diferente al deseo de Pablo de morir, pero para estar con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también tenemos, hermanos, que Pablo tenía, por otro lado, el deseo de ¿qué? El deseo de vivir. Y esto es algo más importante y es donde quiero poner mucho enfoque, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, lo podemos ver ahí en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual dice es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y no está hablando de decir quedar en la carne de, como nosotros lo conocemos, en la carne pecaminosa. No, se refiere de quedar en la carne, es de seguir con vida para seguir haciendo lo que él estaba haciendo para el Señor, ¿verdad? Predicando el evangelio, llevando la palabra a diferentes lugares. Él decía, por esto es mejor. Sabíamos que cuántas cartas él escribió. Aquí tenemos registrados, hermanos, en la Biblia, por medio del Espíritu Santo, 13 cartas, ¿sí? Que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y vemos cómo esas cartas eran las que llegaban a las iglesias y eran con las que se enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Entonces, creo que el sentimiento de seguir y estando con las personas, Pablo, era ¿por qué? Porque sabía la necesidad que había, sabía la bendición que estaba trayendo también la palabra de Dios para esas personas, y por eso decía, por causa de vosotros. La gente le pedía más, quería escuchar más de la palabra, no le importaba estar escuchando 1, 2, 3 horas, 5 horas la palabra de Dios, no importaba, ellos querían más y más y más. Es por eso que hay en ese sentir de Pablo decir, por causa de vosotros me es necesario también seguir en la carne. Increíble, hermanos, pero aquí Pablo tenía deseos de vivir, quedar en la carne, ¿verdad? Para seguir haciendo la tarea a lo que había sido llamado. Y es algo muy importante, hermanos. Podemos entender el cristiano, ¿para qué ha sido llamado? ¿Sí? ¿Para qué ha sido llamado el cristiano? O sea, ¿cuál es el verdadero sentido para un hijo de Dios de vivir? ¿Te has preguntado, hermano, por qué Dios nos permite la vida? ¿Por qué Dios ha sido tan bueno con nosotros? Y volteamos a nuestro entorno y vemos tantas personas que están falleciendo, cuánta necesidad. Entonces, y tú dices, ¿y por qué yo sigo adelante? Y entonces debes de entender que hay un sentido y hay un propósito para tu vida.
No nada más es como nacer, vivir, crecer y morir y ya, hermanos, y estar en la presencia del Señor. No, hermanos, aunque para unas personas, para algunas personas la vida significa poco, ¿verdad? Hay para otros que la vida tiene mucho significado, ¿sí? Y ese significado lo podemos entender y comprender mejor cuando lo vemos a través de la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, voy a recordar un poquito algunos pasajes de los que tengo aquí. Si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 7, versículo 11 y 15. Quiero que veamos, hermanos, en estos pasajes solamente algunas cuestiones como la viuda de Naín, ¿verdad? Que ella estaba llorando por la muerte de su hijo. Vamos a entender un poquito mejor esta parte, ¿verdad? La ausencia de la vida, ¿por qué es tan deseada, ¿verdad? ¿Por qué se llora en este caso? Vemos aquí que dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, ¿sí? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermanos, este es un ejemplo de la viuda, ¿verdad?, de esta ciudad de Naín. Lloraba mucho por su hijo porque su hijo era su único sostén. Probablemente la mujer no podía valerse en cuanto a quehaceres o cosas, ¿verdad? Era más difícil para las mujeres ese sostenimiento, y su hijo era todo, y el Señor lo entendía perfectamente, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo entendía. Él trajo esa vida a ese joven y se lo entregó de nuevo a su madre. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que para muchos lo preciado que es la vida y el deseo de vivir, hermanos, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, la muerte de Lázaro, que trajo mucha tristeza a sus dos hermanas, así lo narra la palabra, ¿verdad? Y es obvio, ¿verdad, hermanos? Cualquier pérdida de un familiar, de un ser querido tan cercano como en este caso fue Lázaro, su hermano, dice ahí que aún en Cristo, ¿verdad?, en Jesús, hizo saltar lágrimas, ¿verdad? O sea, aún así nuestro Señor se compadeció y sintió la tristeza de su amigo de Lázaro de haber partido, hermanos. Entonces, estamos entendiendo que el deseo de vivir tiene un gran significado para muchas personas, ¿sí? Muchas personas apreciamos el sentido y la vida de otras personas que están a nuestro alrededor. Y en el caso de alguna partida hay un dolor, hay un gran dolor, independientemente de que sabemos que si han partido con nuestro Señor Jesucristo, eso no quita aún así el dolor que pudiéramos sentir por esa persona tan grande. ¿Por qué, hermanos? Porque entendemos que también hay el deseo de vivir. El punto es, hermano, estamos nosotros entendiendo el verdadero deseo de vivir. La muerte de Dorcas, hermanos, quebrantó el corazón de aquellas viudas que habían ayudado a vestir. Ahí nos lo dice también la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, 36. En este caso aquí vemos cómo Dorcas fue quebrantada, ¿verdad? Ella ayudó a vestir, ¿verdad?, al fallecido, pero en este caso vemos cómo todas esas lágrimas, todo aquello se estremeció, y eso es lo que pasa, hermanos. A veces no necesariamente es un familiar directo cuando vamos a algún sepelio, pero cuando vemos el dolor de las demás personas por la partida de su ser querido, esto también, ¿verdad, hermanos?,
tenemos una afinidad, nos congraciamos, ¿verdad? Tenemos empatía por lo que está sucediendo, y también a nosotros nos pega y podemos nosotros también compartir ese quebranto, ese lloro. Entonces, hermanos, ahora te he puesto en la balanza aquí, ¿verdad? El deseo de morir y el deseo de vivir. ¿En cuál de estas nosotros podemos nosotros tener el verdadero sentido de ¿para qué nosotros, por qué nosotros tendríamos el deseo de vivir? ¿Cuál sería la manera correcta en que Dios está esperando que nosotros apreciemos la vida que nos da, hermanos? ¿Sí? Pablo tenía la fe, ahí lo vemos en el mismo versículo 25, hermanos. Pablo tenía fe de que él todavía viviría cuando viniera el Señor Jesús. Vean ustedes en el versículo 25, dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, hermanos, Pablo tenía la fe de que viviría más tiempo, ¿sí? Sin embargo, sabemos que ya partió, ¿verdad? Pablo hace muchos años, pero eso no le quitaba el deseo de que esperaba ver a nuestro Señor Jesús en su segunda venida, ¿verdad, hermanos? Y déjame decirte algo: si algo es seguro, es la muerte. Si algo es seguro, es la muerte, a no ser que Cristo venga antes por su iglesia, hermanos. Y muchos hacen de la muerte un problema sin solución, hermanos, ¿sí? El rico de la parábola, y vamos ahí a Lucas capítulo 12. Quiero que regresemos ahí en Lucas capítulo 12. Versículo 18 en adelante. Dice: y dijo, hablando del rico insensato, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, hermanos, estamos en esa situación, ¿verdad? Que viviendo, y creemos y hacemos planes, ¿verdad? A largo plazo, y hacemos planes de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ya cuando me jubile voy a poder ahora sí servir al Señor. Ya cuando me jubile voy a poder, yo creo, ahorrar, y voy a poder irme a dar ese viaje que nunca he podido, pero ahorita tengo que trabajar mucho, hermanos. Y estamos sin querer como el rico insensato, ¿verdad, hermanos? Queriendo hacer y deshacer, hermanos, creyendo que todo va a salir bien, los planes, pero nos olvidamos de algo. Nos olvidamos de que quien tiene la última palabra es Dios. Muchos hicieron planes, hermanos. Muchos hicieron planes a largo plazo. Sin embargo, les agarró de sorpresa esta pandemia. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Entendemos, hermanos, cómo realmente aquí el inconverso está pensando principalmente más en el placer, ¿sí? En el placer, hermanos, y realmente en la ecuación en su vida han dejado a nuestro Señor fuera, hermanos? Es lo que quiero que veamos, hermanos, que el cristiano sabe que hoy puede ser el último día de su vida. Amén. No decimos mucho amén en eso, ¿verdad, hermanos? Pero esa es la realidad. Como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que si la voluntad de Dios quiere y es así, puede que hoy sea
el último día de tu vida. Pero también déjame decirte algo, hermano. Hoy puede ser también el comienzo de muchos días. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para que realmente vivas para el Señor, hermano. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sabremos que un día estaremos con nuestro Señor, ¿verdad? Eso nos lo ha prometido. Pero aquí estamos viendo, hermanos, lo más importante. ¿Cuántos podemos decir con este amén y con la mente y con el corazón? Para mí el vivir es Cristo. ¿Sí, hermano? Para mí el vivir es Cristo, hermanos. Estaremos dándole el verdadero sentido correcto. Realmente puedes decir, Señor, yo vivo porque vivo para ti. ¿Sí, hermanos? Quiero que no perdamos de vista esto, hermanos. Este es el verdadero propósito, vivir para Cristo. Pero también, hermano, quiero que sepas que todos hemos sentido hoy en día, hemos sido afectados o hemos sentido los efectos de esta pandemia, hermanos, de esta pandemia llamada COVID, ¿verdad? ¿Sí? Y muchos países están en la búsqueda, hermanos, de una cura. Todavía no la hay, pero se habla de hasta 1 año y medio para poder obtener una cura, ¿verdad? Una vacuna para esta enfermedad llamada COVID-19. Pero, ¿sabes algo, hermano? En la Biblia Dios mandaba plagas sobre los malvados e incluso mandaba plagas a veces sobre el pueblo de Israel, hermanos. Y muchos cristianos, creyentes, muchos hijos de Dios, ¿verdad? Muchas personas salvas, hermanos, nos hemos preguntado, ¿por qué Dios ha permitido que este virus afecte a tantas personas? Incluyendo, hermanos, pastores, misioneros, muchos cristianos, ¿verdad? La Secretaría de Salud, hermanos, registró de este coronavirus, al menos en el territorio mexicano, hermanos, al día de ayer tiene registrado 139,196 casos confirmados. Y de todos esos casos, hermanos, 16,448 fallecimientos. Estas son cifras del día de ayer. Sí, hermanos. Pero dando un panorama más amplio, hermanos, en el mundo, hermanos, este coronavirus ha cobrado la vida de más de 429,000 personas y ya se superó la barrera de los 7,799,000 contagios, al menos registrados. Sabemos que esto es casi obvio que son mucho más, pero aunque también, hermanos, más de 4 millones se han recuperado, ¿verdad? Y qué bueno, gracias a Dios por eso, hermanos. Pero, ¿por qué Dios lo permitió? No estoy diciendo que Dios lo envió, aunque también, hermanos, Dios podría haberlo enviado, ¿sí? Y todo esto ha afectado tu estilo de vida, todo esto ha afectado tu economía, todo esto ha afectado tal vez hasta tu salud, hermano. Pero
Entre tanto caos y entre tantas quejas, ¿te has preguntado, hermano, por qué? ¿Por qué? Miren, hermanos, que hace muchos años, en la Biblia nos narra ahí en Primera de Reyes 8:37 al 40, quisiera leérselos y que pusieran atención en estas palabras. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Así que, hermanos, esto sucedió hace muchos años y esto sucedió al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le estaba diciendo que clamaran y que oraran, ¿verdad? Y que suplicaran ante cualquier situación de hambre, dice ahí, de pestilencia, etcétera, hermanos. Y todo esto se lo permitió Dios y lo mandó, hermanos, incluso. Y el versículo 40 es el desenlace y dice, para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Así que, hermano, Dios le está diciendo a Israel, yo he permitido, yo he mandado estas plagas, hermanos, ¿para qué? Para que me teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y el punto es, hermanos, Dios nos estará queriendo decir algo, hermanos. Dios estará queriendo llamar nuestra atención, hermanos. Y he escuchado, y muchas personas dirán, que ¿qué tiene que ver Dios en todo esto? Si este virus, más bien fue creado, muchos dicen que fue creado por el hombre, otros dicen que pasó por estar comiendo murciélago o pangolines. El punto es, hermanos, que quieren sacar a Dios de todo esto, pero saben, no se puede. No podemos sacar a Dios de todo esto, hermanos, porque dice el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nos está hablando de su soberanía, nos está hablando de su omnipotencia. Jehová estableció en los cielos su trono. Así es. Y él, ¿verdad? Y su reino está dominando sobre todo lo que estamos viendo, hermanos. Sobre todo lo que estamos viviendo, hermanos. Así que quiero que sepas, hermano, que Dios está al frente de todo y en control de todo, hermano. Algunos, hermanos, algunos dirían que realmente Dios, que es amor, Él no haría algo así, ¿verdad? Cosa semejante. ¿Cómo crees que Dios va a permitir o enviar esto? Hermanos, en varias ocasiones Dios envió plagas a su pueblo. ¿Para qué? Para captar la atención. Para captar la atención de su pueblo y con ese propósito llevarlos al arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tu vida tiene un propósito. Como hijo de Dios,
tu vida tiene un propósito, ha cobrado un sentido en el momento que recibiste a Jesús como tu Salvador, hermano. ¿Sí? Decíamos que para mí el vivir es Cristo. Ese es el propósito. ¿Será el propósito? ¿Realmente le estoy dando ese sentido a mi vida? ¿O necesito que Dios llame la atención de mí para voltear al cielo? Hermanos, dice Amós 4:10, se los quiero leer. Amós 4:10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, lo que Dios hizo en ese entonces, en ese momento con su pueblo, trajo mortandad, ¿verdad? Dice que fue tanto, hermanos, que hasta que el hedor llegaba hasta los campamentos, olía a muerte. Esto algunas personas contestaron o compartieron de Nueva York, hermanos, decían que cuando uno salía a las calles, decían que se podía sentir ese aroma a muerte. Esto me recordó eso, hermanos. Pero miren, hermanos, al final dice, mas no volviste a mí. Entonces, ¿cuál fue el propósito que Dios había mandado esta mortandad a su pueblo en aquel entonces? ¿Para qué? Para volverlos a Dios, hermanos. Ese fue el propósito, que volvieran a Dios, que volvieran a confiar en Él. Sí, Israel se sentía el pueblo, ¿verdad? El pueblo elegido, ¿verdad? Se sentía el pueblo elegido, hermanos. Pero también debemos de saber, hermanos, que ellos tenían deficiencias porque ellos se habían alejado de Dios, se habían apartado del verdadero camino de Dios, hermanos. Ellos se creían, tenían todo el derecho de habitar la tierra prometida, ¿verdad? Se sentían con ese derecho porque Dios se los había prometido. Se sentían con derecho de decir, si algo nos pasa, clamamos a ti, tú nos tienes que salvar. Y todo eso Dios lo estaba haciendo y Dios estaba haciendo su parte. Pero Israel no estaba haciendo su parte. Y se habían olvidado de Dios, hermanos. Quiero que dice Ezequiel capítulo 6, versículo 11. Así dice el Señor Dios: bate tus manos, golpea tu pie y di, ¡ay! A causa de todas las graves abominaciones de la casa de Israel, que a espada de hambre y de pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y esté sitiado de hambre morirá. Así desahogaré mi furor sobre ellos. Y en este pasaje, hermanos, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo Dios había mandado a su pueblo esta peste, ¿sí? Esta plaga. Y eso no es todo, hermanos. Quiero que sigamos viendo otros pasajes como Segunda de Crónicas 29. Ustedes los pueden revisar o apuntarlos y vean lo que dice: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Está diciendo que el pueblo de Israel fue la única manera en que clamó a Dios.
Fue la única manera en que Dios llamó la atención de su pueblo. Solamente así, dice, solamente así van a clamar a mí, solamente así me van a oír, solamente así voy a poder salvar a todas estas familias. ¿Sí, hermanos? Jeremías 14:12 dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre, y otra vez va a decir, con pestilencia, hermanos. Hay un momento en que le estaba diciendo al pueblo, por mucho que se esfuercen ya, aunque anden pidiendo y ayunen y hagan, van a ustedes a tener que sufrir la consecuencia de su desobediencia, de su alejamiento. Eso le decía Dios a su pueblo. Pero no nos preocupamos nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque ese era el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Nosotros qué somos? ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Acaso no somos pueblo de Dios? Levítico 26, versículo 14, dice la palabra de Dios, pero si no me obedecisteis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte os haré esto, pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembráis vuestra semilla pues vuestros enemigos la comerán. Y volvemos a ver, hermanos, cómo Dios está trabajando con su pueblo y cómo les dice, pero si no me obedecéis y si no ponéis por obra todos estos mandamientos. Sabemos, hermanos, que los mandamientos para el pueblo judío, hermanos, son más de 300, ¿verdad? Mandamientos. Y dice ahí, y si despreciáis mis estatutos. Pero también para la iglesia, hermanos, tenemos mandamientos. También para el cristiano tenemos estatutos, ¿verdad? Y dice, y termina este pasaje y dice, en vano sembráis vuestra semilla. Creemos y estamos haciendo y creemos que lo que estamos haciendo va a traer fruto y vamos a hacer y vamos a planear y al final recogeremos ese fruto. Y aquí les dice Dios a su pueblo, vuestros enemigos la comerán. Otros disfrutarán de todo de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque no le obedeciste. Deuteronomio 28, versículo 20 al 24 dice, enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos. ¿Por qué? Porque me has abandonado. Eso fue su verdadero pecado, hermanos. Haber abandonado el pueblo de Israel a Dios. Le abandonaron, o sea, tenían una liturgia, tenían sacerdotes, tenían esos rituales, tenían el sacrificio, hermanos. Y con todo y eso les dice, Dios, me has abandonado, porque no constaba, hermanos, en esa sangre del animal, del cordero, hermanos. Lo que Dios estaba pidiendo a través de todo esto era el corazón de su pueblo. Y cosas que nunca logró obtener, hermanos. A veces me han dicho, realmente
te puede ayudar vivir bien, te puede ayudar ser buena persona. Probablemente en este mundo, en esta sociedad, te puede ayudar ser buena persona, hermano. Pero eso no significa que estés cerca de Dios, ¿sí? Puedes congregarte, puedes incluso, no sé, traer tu ofrenda, puedes leer la Biblia, puedes orar. Ya vimos que incluso unos ayunaban, ¿verdad? Y con todo y eso, realmente has abandonado con tu corazón a Dios, porque realmente no estás viviendo como Dios quiere que vivas para Él, que vivas para Cristo, hermanos. Y el pasaje continúa. Esto se lo está diciendo a Israel, hermanos, Dice: el Señor hará que la peste se te pegue hasta que se te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y hermanos, la iglesia, el cristiano, tú como hijo de Dios, sabemos que nos encontramos, hermanos, en un periodo de gracia, de la gracia de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén por eso, hermanos. Entonces, quiero que veamos que la iglesia está situada en una época de gran prosperidad, de gracia. Pero aún así y con todo eso, hemos decidido olvidar a Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿acaso habrá decidido Dios usar esta plaga, este virus, para captar nuestra atención? Para hacernos saber que Él es Dios y que todavía gobierna y reina. Y hermano, muchas personas creyentes han perdido a un ser querido, a muchos seres queridos, y podrían seguir diciendo, hermanos, que Dios no haría tal cosa semejante contra tantos hombres, ¿verdad? Contra tantos siervos de Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido esto? Pastores, misioneros, cristianos. Y hermano, les podría leer decenas de pasajes, pero mejor les digo, léanla ustedes, hermanos. Lean su Biblia y aprendan de Dios, hermanos. Y escucho a muchos decir: ya hay que volver a congregarnos, ya hay que volver al trabajo, ya hay que volver a las reuniones sociales, ya hay que volver a los festejos. Ya nada más que pase esto nos volvemos a reunir. Y así están, y así están muchos, hermanos. Hay que volvernos ya hay que volver a hacer esto o aquello, ¿verdad? Para muchos esto ya se acerca dentro de 2 semanas, otros ya se empezaron actividades, porque pues así lo ha dispuesto el gobierno. Pero hermanos, ¿será que Dios está tratando de llamar nuestra atención con todo esto, hermanos? Y entre tanto caos y lloro, nos estará diciendo el Señor: volvamos primero a Dios. ¿Será este el mensaje, hermanos, de toda esta pandemia? Volvamos primero a Dios. Hermanos, vuelvo al mismo pasaje. Para mí el vivir es Cristo. ¿Realmente estamos entendiendo el propósito de nuestras vidas, hermanos? ¿Estamos realmente viviendo para Cristo, para lo que deberíamos de vivir, hermanos? Dice
dice la palabra de Dios que por Él subsisten todas las cosas, ¿verdad? Por Jesús, por Jesucristo. Entonces, si todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, hermanos, por Él subsisten, entonces ¿para quién tenemos que vivir? Para Cristo, para nuestro Señor, hermanos. Es necesario que aprendamos y que entendamos que el verdadero sentido de nuestras vidas como hijos de Dios es vivir para Cristo. Si este confinamiento, hermano, 60 días, no sé cuántos días llevamos, pero si este confinamiento no hemos aprendido nada de todo esto, de qué es lo que Dios está queriendo de nosotros, hermanos, estaremos como dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Dios mandó a su pueblo, y aún así con todo y esas plagas que mandó, dice, no volviste a mí. Así es, hermanos. Nuestro Señor está queriendo decirnos algo, hermanos. Y si nosotros no aprendimos nada en esta pandemia, hermanos, habrá pasado de balde todo esto, hermanos. ¿Cómo quieres tú regresar al Señor? Probablemente en 2 semanas o 3, tal vez puedas volverte a congregar. ¿Y vas a regresar a congregarte como si nada? ¿Todo normal? ¿O realmente hubo un tiempo en tu vida de reflexión y decir, sabes que yo quiero hacer esto para mi Señor? Aprendí de esto. Dios trató conmigo en mi vida, en mi corazón con esto. ¿O vamos a regresar como si nada pasó, nada más para ver a los hermanos y seguir todo, hermanos? Algo tuvo que haber cambiado en tu vida. Y espero, hermanos, que ese cambio sea para que le des la honra, alabanza y gloria a nuestro Señor Jesús. No podemos regresar como nos fuimos antes, hermanos. Tiene que haber un cambio, hermanos. A eso me refiero, hermanos. Eso es vivir. El vivir es Cristo, hermanos. Yo te invito, hermanos, a que podamos tener un tiempo de oración al Señor y que abras tu corazón. Y si es necesario, hermano, y si puedes reconocer que no has vivido para Cristo, que te ha faltado mucho para realmente vivir y tener el verdadero sentido a tu vida, ¿verdad? Un modo de vida para Cristo, hermanos. Arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Y que Él nos sane, hermanos. Porque yo creo firmemente que nuestro Dios, si nosotros clamamos a Él, Él tiene poder para sanar esta tierra, este mundo. Pero con todo y eso, hermanos, el mensaje principal de todo esto es: vuelve a Dios. Volvámonos a Dios, hermanos, como Él quiere. No a nuestra manera, sino como Él nos ha mandado en su palabra, hermanos. Volvámonos a Dios. Ese es el verdadero propósito. Ese es el verdadero sentido de vivir para Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, gracias, Padre, te damos por este tiempo de meditación en la palabra, pero principalmente, Señor, pongo delante de ti, Padre, y te pido perdón, Señor, por todo lo que te hemos fallado, Padre. Pido, Padre, que tú perdones mi pecado, mis faltas, Señor. Que me permitas, Padre, regresar a ti, la fuente, la verdadera fuente del amor, Señor, que eres tú. Padre, te pido que tú
recibas nuevamente a tus hijos, Señor, al lugar donde siempre deberíamos de estar, pero que todos estos afanes del mundo y la carne nos han alejado de ti, Señor, y que no ha sido más que consecuencia y decisión propia, porque nadie nos ha obligado, Señor. Yo te pido, Padre, que tú puedas perdonar todas nuestras faltas, Señor, que tú puedas, Señor, nuevamente recibirnos, Padre, y seguir disfrutando de las bendiciones que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, porque solamente en ti está la verdadera bendición. Te pedimos todo esto en tu bendito nombre y lo ponemos delante de ti. Gracias, Padre, por todo esto, porque tú eres fiel para perdonarnos y eres fiel para escucharnos, Señor. Y gracias porque podemos tener la seguridad de que tú nos has perdonado, Señor. Te lo agradecemos todo eso en tu bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos terminado, hermanos, en el mensaje en este día, hermanos, y quisiera que pudiéramos tener una alabanza. Voy a esperar, vamos a ver, podemos ponerla aquí en la letra, ¿verdad? Vamos a cantar, hermanos, esta alabanza que se llama Eres mi protector. Algunos la conocen, hermanos. Esperemos que se pueda aquí poner con nuestro himnario electrónico, ¿verdad? Ahí lo tienen en pantalla, es el 62. A ver, vente, caiga. Aquí lo puedes ver, agárralo con tus manos, ¿verdad? Espero que se escuche bien, hermanos. La última ocasión tuvimos un poquito de problemas porque se saturaba mucho del himnario, pero esperemos que ahorita no. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardará, confiaré en ti. Nuevamente. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor.
tribulación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. A ver, hermanos, bueno, pues, hermanos, hemos terminado por este día, hermanos. Primeramente Dios, les esperamos el jueves, hermanos, para seguir escuchando de la palabra, un tiempo devocional y aparte un tiempo de oración, hermanos. Pues que Dios les bendiga, hermanos, y primeramente Dios nos vemos el jueves 18 de junio. Hasta luego.